Hay un mecanismo, ya, precisamente, de la presión arterial, que es de largo plazo, ya, de largo plazo, que es el mecanismo de renin-angiotensina-aldosterona. Este es conocido como el mecanismo de ganancia infinita. Más o menos la cuestión va así. Ustedes saben que acá está la arteria renal, acá está el riñón, encima del riñón está la glándula suprarrenal, y esta es la nefrona, que está compuesta por cápsula de Bowman, tiene un túbulo, ¿cómo se llama el túbulo? Después de la cápsula de Bowman, Lo contorneado proximal. proximal, luego sigue una porción delgada del haz Henle, una porción gruesa, una porción un túbulo distal y un túbulo colector, ¿no? Pero la arteria renal es más complicada, la vamos a resumir. En realidad, esto es en la parte anatómica, ¿no? Se divide en arterias segmentarias, arteria lobular, y la arteria recuerdan que tiene los tres componentes, ¿ya? Ya tiene los tres componentes. ¿Qué son los tres componentes? Tiene una túnica íntima, formada por células endoteliales, una túnica media, básicamente por músculo liso, y una túnica adventicia. La cosa está que la arteria ciforme llega a una arteriola aferente aquí, a la luz de la cápsula de Bowman. Y es particularmente hablando porque lo voy a mejor entrar acá. Y más o menos va así la cuestión. ¿Ya? Acá es solamente un súper resumen para que vean que no es tan sencillo. ¿Ya? Es decir, acá nace el ventrículo izquierdo, nace pues la aorta, esta es la aorta ascendente, callado aórtico, aorta descendente, que en este caso se llamará aorta torácica, y cuando atraviesa el hiato del diafragma, se llama aorta abdominal. La aorta abdominal de la arteria renal, pero ustedes saben que finalmente llega una parte que se llama, ¿qué cosa? Arteriola aferente. ¿Y la arteriola cuántas capas tiene? Izquierdo. ¿Tendrá las tres capas íntimas, células endoteliales, mucosa lisa, adventicia? ¿O cuál no tiene? ¿Cuál doctor? La arteria renal se refiere. No, la arteriola. Ah, no, las arteriolas no. ¿Cuántas capas tiene la arteriola? Un poquito fuerte. Ah, disculpe, es que mi micro está apagado. ¿Puedo contestar, doctor? A ver. La arteriola depende, puede tener una o dos capas musculares lisas. Así es. Entonces, miren, esta capita, donde están las flechas, circula el tejido conectivo especializado llamado la sangre. Entonces, esta cosita de acá son células endoteliales, lo de rojo. Y estas cositas de marroncito son células musculares lisas, que hacen que esta arteriola aferente, acá lo voy a poner arteriola aferente, solamente tiene células endoteliales que están en contacto directo con la sangre, con estas flechas, y células musculares lisas que están inervadas por qué sistema? El sistema nervioso simpático. ¿Ya? Después cambian a una estructura en azul. Miren, esta estructura azul, ¿qué nombre tiene? Reemplazan a las células musculares lisas, porque las células musculares lisas CML, que están inervadas por el sistema nervioso simpático, ¿no? Estas células musculares lisas acá, en esta parte de la arteriola aferente, tiene función contráctil y de relajación. Pero cuando ya cambian a esta estructura en azul, tiene un nombre. ¿Cuál es? Por ahí sale el apellido. ¿Qué dice ahí? Complete la oración. ¿Qué sería? El glomerular. Justaglomerulares. ¿Y entonces qué vienen a hacer las células justaglomerulares? Doctor, son células musculares lisas modificadas. O sea, forman parte de la túnica media, por así decirlo. Pero ya no van a tener función contráctil. ¿Ah, no? No. Van a responder a los cambios de flujo y presión que vienen precisamente de la arteria renal. ¿Se entiende? Y van a secretar una sustancia que se llama renina. ¿Ya? Entonces, esas son las células justaglomerulares. Ahora, la cápsula, el glomérulo que está de color negro tiene pues una cápsula de Bowman
tiene un túbulo proximal que está tapizado por este epitelio cúbico, tiene una porción delgada del asa de Henle, porción delgada, acá será porción gruesa del asa de Henle, donde está esta línea se llamará túbulo distal. Y miren cómo hace el túbulo distal. Miren, este es el epitelio de la cápsula de Bowman, que es plano. Este es el epitelio del túbulo contorneado proximal, o túbulo proximal nada más. Este es el epitelio plano del asa de Henle por porción delgada. Este es el epitelio cúbico de la porción del asa de Henle gruesa. Y este será ¿qué túbulo? El túbulo distal. ¿Y ustedes qué están viendo acá en el túbulo distal? Que está contorneándose. Por eso se llama túbulo contorneado distal. Para terminar finalmente en túbulo colector para formar la orina. Ahora bien, si esta es la arteria renal, yo dije que todo esto viene a ser ¿qué cosa? La arteriola ¿qué? Aferente, ¿no? ¿Qué viene a ser la G? Después que pasa arteriola, ¿qué viene a hacer esto de acá? ¿Qué es lo que estoy marcando ahorita? El glomérulo. ¿Y el glomérulo qué es? ¿Arteriola o capilar? Pilares. Capilares. Y se pone aquí con la cápsula de Bowman. Y luego este glomérulo por acá vuelve a ser arteriola ¿qué? Eferente. Por eso es clásico. Y luego la arteriola eferente por acá se transforma en capilar peritubular. Entonces, esta parte tengo que hablarla porque ustedes tienen que hablar de presión arterial. ¿Qué es lo que contiene la sangre? Fácil, doctor. Esta sangre que está marcada por las flechas contiene, pues, elementos formes, como puede ser el 30% que constituye la sangre son elementos formes, que puede ser ¿qué cosa? Eritrocitos, glóbulos blancos, plaquetas. Pero el 70% es plasma. Y lo que ocurre es esto. Que del contenido del glomérulo que es capilar se filtra. Este es un proceso de filtración. La filtración es un proceso fisiológico que solamente va a ocurrir entre el glomérulo, que es un ovillo capilar o capilar simplemente, hacia la luz de la cápsula de Bowman, que es la parte inicial del glomérulo. Y acá, por ejemplo, se filtra plasma y se va a formar, va a pasar por toda esta carretera para formar la orina. La orina no viene siendo un filtrado de plasma. ¿Ya? Pero nosotros filtramos, o mejor dicho, se filtra 180 litros al día. Doctor, ¿qué? ¿Nosotros orinamos 180 litros? No, una persona normal promedio debe orinar entre 1 litro, 1,5 litros. ¿Qué? ¿Y toda esta agua que se está formando, toda esta orina que está viajando por toda esta carretera que el doctor está hablando? ¿Qué va a pasar? Fácil. Se reabsorbe, es decir, regresa nuevamente a las venas. Y en el túbulo distal y en el túbulo colector. De tal manera que hay una volemia en la vena renal, si entró como arteria, saldrá como vena, y esa volemia va a la cava inferior para mantener el retorno venoso. Ah, o sea que básicamente 178,5 regresa a algo así. Gracias a la acción de dos hormonas, la aldosterona y la ADH, que eso lo hacen de manera basal. ¿Ya? Y ahora yo les hago otra pregunta. ¿Solamente filtramos agua? ¿O en la orina también puede aparecer sodio? Claro, doctor, sí hay. Muy bien. A parte izquierda, a ver. Enco, Sí, doctor. ¿qué epitelio es este? ¿De la cápsula de Bowman o no? Lo que estoy marcando acá. Sí, doctor. ¿De este qué epitelio es? ¿De qué Ese, túbulo qué? Si está al lado de la cápsula. ese vendría a ser del túbulo proximal. Muy bien. ¿La lasa de Henle o no? Sí, doctor. ¿Este también será en Henle porción gruesa o no? Sí, tiene una porción delgada. Sí. Y a partir de acá esta línea yo dije que era ¿qué túbulo? Contorneado distal. Ya. ¿Qué estás viendo con el túbulo contorneado distal? ¿Se acerca al glomérulo o no? Sí, doctor. ¿Se acerca a la célula glomérulares que habíamos dicho que eran células musculares lisas modificadas o no? Ajá, sí. Ya. ¿Cómo se llama entonces esta célula del túbulo distal que estoy pintando de amarillo que están cerca de la célula glomérulares y el glomérulo? Que forman parte del epitelio.
Son células del túbulo distal, ¿ah? Pero que están cerca de las células glomerulares y al glomérulo. A ver, izquierdo. Doctor, sería la mácula densa. Así es, células de la mácula densa. Entonces, acá lo pongo. A ver, vamos a esto. Célula de la mácula densa. Muy bien. Entonces, ¿será correcto decir que las células de la mácula densa son células del túbulo distal o no? Sí, son células del túbulo distal, pero que están pegadas a las células glomerulares. ¿Y cuál es su función? Tiene función quimiorreceptora. ¿Cómo es eso? Fácil. Yo te dije que acá se filtraba sodio o no. Sí. Entonces este sodio sigue por esta carretera sanguínea, va por acá. Y va a llegar hasta acá a la luz del túbulo distal y se va a encontrar con esas células de la mácula densa. Así se llama lo de amarillo, célula de la mácula densa. Pregunta. Si filtro si filtro bastante, ¿tendré más o menos orina? ¿Qué piensan ustedes? Si aumenta la filtración. ¿Se formará más o menos orina? ¿Qué creen ustedes? Claro que se regula, se reabsorbe, pero al final de cuentas, ¿se formará más o menos orina? Por lógica. Menos, doctor. No, más. Ya después la regulación lo hará menos. ¿Entiendes? Ahora, si filtro menos, ¿qué voy a orinar menos? ¿Se entiende? Es facilito. Filtra más, orino más. Filtro menos, orino menos. Ya, pero la regulación, eso viene después. Ah, muy bien. Si filtro menos, ¿filtraré menos sodio, sí o no? Lógico. Caballo blanco de San Martín, sí. Y si filtro menos, ya sea porque no sé, tengo un infarto del miocardio o tengo una insuficiencia cardíaca, pero filtro menos. Ah, ya. ¿El sodio que va a llegar a la mácula densa va a ser mayor o menor? ¿Perdón? No escuché. Menor, sí. Menor. ¿Y la célula de la mácula densa, qué habíamos dicho? ¿Que era barro-receptora o quimio-receptora? Quimio. Y él va a mandar señales a las células musculares lisas ¿de quién? ¿De qué arteriola? De la faringe. Diferente. Para que se vasodilate y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a abrirte esta luz para que llegue más flujo. Al llegar más flujo va a haber mayor volumen de sangre en el glomérulo. Y al haber mayor volumen de sangre en el glomérulo lo va a filtrar más y va a filtrar más sodio. Y de tal manera que cuando llega el sodio yo detecto que ya tenga su concentración normal, ya dejo de molestar y cierro la compuerta. Así funciona la mácula densa. ¿Se entendió? ¿Ya? Y como está al ladito de él, se llama una regulación paracrina, porque elabora eso. Entonces, pero vamos a la presión arterial, porque eso lo van a ver en renal. Cuando tengo una disminución de la presión arterial, se me ocurre, el paciente tiene insuficiencia cardíaca ventricular, por lo tanto, su flujo, su gasto, ¿será mayor o menor? ¿Qué dice izquierdo? Si tengo el gasto cardíaco, ¿será mayor o menor? Menor. Muy bien. ¿La presión sobre la arteriola renal será mayor o menor? Por lógica. Si tengo una insuficiencia ventricular izquierda, el gasto cardíaco va a ser menor. Por lo tanto, la presión en la arteria renal va a ser menor también. Y en la arteriola aferente lo detectará mayor o menor, por lógica. Cabello blanco de San Martín. También. Menor. ¿Y sabes quién lo detecta? Las células glomerulares. ¿Y qué son las células glomerulares? Barroreceptores. Ah, ya. Entonces son barroreceptores, claro. Pero ¿te acuerdas que habíamos dicho que las células glomerulares eran células musculares lisas que ahora se han modificado porque ya no se van a relajar? Su función de ellas ahora solamente es detectar los cambios de flujo y presión a nivel de la arteriola aferente. Entonces, cuando eso ocurre, y acá viene el asunto, complementa con esta parte del video. Normalmente el hígado elabora, entre otras cosas, angiotensinógeno. Eso lo hacen de manera normal. Lo está haciendo ahorita en el hígado de izquierdo, lo está haciendo ahorita en el hígado de ENCO,
Lo está haciendo ahorita en el hígado de luz. ¿Ya? Entonces, pero cuando hay insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, el gasto cardíaco es menor, el flujo sanguíneo del riñón es menor, y qué bonito dibujo. ¿Qué? Ahí está lo que yo les había dicho, mira. Por la flecha roja va la sangre. Mira, esta célula alargada, esta es una célula endotelial de la arteriola aferente. Estas son las células musculares lisas de la arteriola aferente. Acá cambian de color y tamaño y se llaman células justaglomerulares. Pero ya no van a tener función contráctil como esta su vecina, sino son varoreceptores. Y encima, ¿te acuerdas que acá se formaba la cápsula de Bowman? Sí. ¿Te acuerdas que daba la vuelta y daba el túbulo distal? Mira, acá está la célula de la mácula densa del túbulo distal. Que ahora van a tener función de quimioreceptoras porque en su interior van a detectar lo que se filtra ahí. Entonces, cuando hay una disminución de la presión o del flujo sanguíneo renal, las células justaglomerulares secretan ¿qué cosa? Renina. Y la renina actúa sobre el angiotensinógeno que el hígado lo elabora para formar angiotensina 1. Y todo ocurre en la sangre. ¿Eh? ¿Cómo es que el hígado normalmente secreta angiotensinógeno? La renina ya saben dónde viene. Rompe ese angiotensinógeno para formar angiotensina 1. Y como esta es la célula endotelial de la sangre, la célula endotelial tiene una enzima, ¿cómo se llama esta enzima? La ECA. Convertidora de angiotensina Enzima 2. hace que la angiotensina 1 se rompa para formar angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 va a la glándula suprarrenal, precisamente a la corteza de la glándula suprarrenal, y la corteza tiene 3 partes. Morfo 1, zona glomerular, zona fasciculada, zona reticular para secrete aldosterona. Y habíamos dicho que la aldosterona, ¿ya? ¿Qué hacía la aldosterona sobre la orina que se estaba formando? ¿Qué hacía? ¿Lo regresaba a dónde? ¿Ah? ¿Se acuerdan que acá se filtraba la orina? Y acá se estaba filtrando, se estaba formando. No, regrésate. Eso hace la aldosterona, reabsorbe el sodio y arrastra agua, de tal manera que en la vena renal hay volumen, hay retorno venoso, hay gasto cardíaco, y eso es un ciclo. Eso lo hace normalmente la aldosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá está, la angiotensina zona glomerular, la aldosterona hace que se reabsorbe agua en el túbulo distal y túbulo corrector. Y entonces hay mayor volumen, mayor retorno venoso, y dice, y el hígado es así, bien pesado es. Célula justaglomerular, ¿qué? No hay presión en la sangre. ¿Así? No hay presión. El corazón debe estar perezoso. ¿Puedes resolverme volumen para yo mandarle volumen de sangre al corazón? No te preocupes, hago todo esto y aumento el retorno venoso y lo mando al corazón. Y el corazón dice, no hagas eso. ¿Por qué? ¿No ves que estoy insuficiente? A mí no me interesa, a mí nadie me ha avisado nada, dice el riñón. Y le da volumen a un corazón que es insuficiente. ¿Eso será bueno? El riñón no sabe que el corazón está mal. Todo porque la chismosa de la célula glomerular le han avisado. Y entonces cuando ocurre eso, se crea un círculo vicioso, que en un primer momento es bueno, sí, pero no puedo sobrecargar a un corazón que está insuficiente, porque a la larga se va a descompensar el corazón. Renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona dice, vamos a resolver sodio, vamos a resolver agua, vamos a regresar todas las vénulas del riñón a la vena del riñón, a la vena cava inferior, y le vamos a dar volumen al corazón. Y el corazón dice, oye, pero ¿qué no sabes que todo se ocurrió porque yo estoy insuficiente? No me interesa, te estoy dando volumen. Y ahí interviene la mano del hombre, pues. Tenemos que parar ese círculo vicioso y le damos la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cómo se llama? Captopril. Para disminuir el volumen. Y eso, si el señor fue diagnosticado a los 50 años de eso, se morirá a los 90 años con el mismo mecanismo. Por eso el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona se llama ganancia de retroalimentación infinita. Es la que no se acaba. En cambio, los barreceptores actúan un tiempo y se acabó. En cambio, esta es la que persiste. ¿Se entendió el proceso?